Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tan pronto como la mujer compró la casa, su esposo pidió el divorcio y la división de bienes, y la suegra ya celebraba mientras se preparaba para ir al balneario. Pero se equivocaron gravemente. Una brisa ligera arrastraba perezosamente las hojas caídas por el asfalto, cuyo susurro añadía un aire de misterio al atardecer de aquel día de septiembre. Como si estuviera influenciada por esta escena nostálgica, Rebeca removía con desgana el helado derretido con una diminuta cucharilla. En un momento dado, comentó con tristeza: así es la vida, Queta, el mejor momento pasa volando, como el verano, y cuando te das cuenta, ya se acerca la vejez. Sáez respondió con sarcasmo: ¿me has invitado aquí para lamentarte? López forzó una sonrisa. Claro que no. Perdona, Queta, me distraje. Últimamente me rondan pensamientos tristes, por eso ando de mal humor. Rebeca entrelazó las manos y puso los ojos en blanco con expresión exagerada. Pero estos gestos tuvieron el efecto contrario en su amiga, quien, molesta, le pidió: Rebeca, ¿puedes explicarte de forma sencilla y sin tanta dramatización qué te pasa? Queta trazó un círculo en el aire con su mano impecablemente cuidada. Sinceramente, no veo motivos para llorar por el tiempo perdido, y menos tú. Si alguien puede quejarse del destino, soy yo, que he pasado por muchas cosas. ¿Y tú? No tienes de qué quejarte, te has casado oficialmente 4 veces. ¿Y cuántas más no oficialmente? Queta le guiñó un ojo de manera significativa, pero Rebeca le lanzó una mirada de indignación. ¿De qué estás insinuando? ¿No te da vergüenza? Sáez cruzó los brazos sobre el pecho. Dios me libre. Ninguna insinuación ni juicio. Siempre he creído que cada quien debe hacer lo que le plazca. Los hombres se volvían locos por ti, y hiciste bien en cambiarlos tan seguido como se cambian las llantas de un coche. Al menos en la vejez tendrás que recordar. Rebeca se aferró a esa última frase. Exacto, Quetita. Ya todo quedó atrás. Solo queda esperar la vejez y recordar. Pero aún así, quisiera alargar un poco mi verano, retrasar un poco la llegada del otoño. Sáez, con tono irónico, volvió a provocarla. Contra la naturaleza no se puede luchar. A nosotras solo nos queda disfrutar de los últimos rayos de sol y esperar pacíficamente el ocaso. López la interrumpió impaciente. Queta, aún queda tiempo antes del ocaso, y podemos intentar mejorar nuestra vida. Queta arqueó las cejas con sorpresa. Hablas bonito, como si fuera un poema, pero no entiendo la idea principal. Vamos, sin rodeos, dime por qué me has invitado a este sitio. Supongo que no fue para invitarme a esta porquería con aceite de palma. Con un movimiento brusco, la mujer apartó de sí la delicada copa, pero no calculó bien la fuerza. El ligero recipiente atravesó la mesa y terminó volcado. El líquido dulce se derramó sobre la falda de Rebeca, provocándole un shock. Al ver lo que había hecho, Queta saltó de su asiento y comenzó a agitarse alrededor de su amiga. Rebeca. Perdóname. No fue intencionado. Vamos al baño, tenemos que limpiar la mancha mientras está fresca. Este pequeño incidente terminó de arruinarle el ánimo a Rebeca. Estuvo a punto de llorar de la rabia mientras le reprochaba a su amiga. Vaya, Charlita. Corrí para llegar a esta reunión, esperaba tu ayuda, y tú solo me has dicho un montón de cosas desagradables y, encima, arruinaste mi falda nueva. A pesar de su mal humor, la afectada, gruñendo con desagrado, le tendió la falda a su amiga. Ni te esfuerces, Queta. Con agua fría no vas a quitar la mancha. Queta le replicó con firmeza. Ya basta de quejarte. Lo voy a lograr si dejas de estarme echando mal de ojo. Sáez empapó abundantemente la mancha de la falda y, satisfecha, comentó. Solo falta que se seque y quedará como nueva. De pasada, Sáez recorrió con la mirada la figura de Rebeca y comentó con aprobación. Todavía estás bien.
Nadie diría que tiene 50. Rebeca no alcanzó a responder algo coherente al cumplido de su amiga porque, en ese momento, dos mujeres mayores entraron al baño. Miraron a las amigas con desaprobación y se dirigieron a los cubículos. Desde ahí, sus voces resonaron. ¿Qué cosas pasan? La gente ya no tiene vergüenza. Eso sí, tienes razón. Ahí está, parada en un lugar público, y ni se sonrojó. Keta se rió a carcajadas mientras señalaba hacia los cubículos. Primera vez que escucho que un baño es un lugar público. Me pregunto qué habrán pensado estas pueblerinas de nosotras. Rebeca le arrebató la falda de las manos a su amiga y se la puso apresuradamente. Nada bueno, seguro. Porque, Keta, nos comportamos como dos idiotas sin cerebro. López fue la primera en salir del baño del pequeño café donde habían quedado. Keta la seguía a paso lento mientras decía en voz baja. Rebeca, baja la velocidad. No soy un ciervo del bosque, no puedo seguirte el ritmo. Y, por cierto, no estoy de acuerdo con que seamos viejas. Estamos en esa edad que llaman de Balzac. López se detuvo en seco, y Keta casi chocó con ella. En lugar de protestar, soltó una carcajada. ¿Esto fue venganza por lo de la falda, Rebeca? Rebeca también se echó a reír y, con dificultad, respondió. No, amiga, la venganza por mi falda arruinada te espera más adelante y no bastarán unas disculpas para librarte. Keta se puso seria de inmediato. Ay, Rebeca, no sabes disimular. Ya decía yo que todo este drama tenía una razón. Habla claro, ¿por qué me citaste? Rebeca se sonrojó un poco. No sé ni cómo decírtelo. Keta, con ironía, dijo. Dilo de una vez, seguro es porque otra vez necesitas dinero. ¿Adiviné? López asintió felizmente, como un muñeco chino. Ketita, ayúdame. No necesito mucho. Quiero distraerme un poco, pero estoy justa de dinero. Ya sabes cómo es mi salario. Sáez ordenó. Vamos, sentémonos. A esa hora de la tarde, en el malecón donde paseaban las amigas, había bastante gente, por lo que les costó mucho encontrar un lugar apartado. Rebeca miraba a su amiga con esperanza, mientras ésta fingía no darse cuenta de esas miradas. Finalmente, tras una larga pausa, Keta dijo. Rebeca, no quiero desilusionarte, pero no puedo prestarte dinero. Aún no me has devuelto el préstamo anterior. Aunque sea una cantidad pequeña, no soy tan rica. A medida que su amiga le reprochaba por el préstamo no devuelto, el rostro de Rebeca se oscurecía cada vez más. Desesperada, entrelazó los dedos de sus manos y suplicó. Ketita, te lo devolveré todo después. Es que ahora no estoy pasando por mi mejor momento. Tú misma decías que el mejor remedio contra la melancolía es un buen descanso. Por eso pensé que podrías ayudarme. Sáez alzó la voz. ¿Por qué yo? Pídeselo a tu hijo. Él tiene la obligación de cuidar de su madre. Rebeca seguía en estado de shock. Al parecer, no esperaba que su amiga se negara, ya que Keta siempre había estado dispuesta a ayudarla. Pero esta vez, todo salió diferente. Rebeca estaba completamente desesperada, aunque no dispuesta a rendirse. Todavía tenía la esperanza de que su amiga suavizara su postura. Ketita. Tienes toda la razón, pero no puedo pedirle nada a Valerio ahora. Él tampoco está en su mejor momento, y encima su esposa no lo deja ni respirar, lo controla todo el tiempo. Mi hijo no tuvo suerte con su mujer, le tocó una verdadera arpía. Keta la miró de reojo con ironía y preguntó con burla. Si entendí bien, ¿tu hijito ya mayorcito está otra vez en vuelo libre? López sollozó. No tiene suerte. Es como si alguien le hubiera echado un mal de ojo, no encuentra trabajo, y su mujer lo agobia en casa. Keta esbozó una sonrisa sarcástica. Claro. Todo tan terrible que la vida es insoportable, ¿no? Deja de justificar a tu hijo, Rebeca.
Tu Valerio es un holgazán, y por eso le va mal. Y a tu nuera habría que levantarle un monumento en vida por su paciencia. Cualquiera en su lugar habría echado a un hombre así, no sirve para nada, solo come en vano. Sáez se levantó del banco y terminó su discurso con un tono conciliador. No te enfades, amiga, por decirte todo esto de frente. Pero no puedo engañarte. Perdóname, pero no puedo prestarte dinero. Eres una prestataria poco confiable. Además, yo también estoy planeando unas vacaciones. Pídeselo a tu nuera o a tu consuegro. Según sé, no es pobre. Que ayude como familia. Rebeca apretó los dientes y respondió. Gracias por el consejo. Llegará el día en que tú también necesites ayuda y entonces te responderé igual. Sáez escuchó las palabras de su amiga, pero no se volteó. Estaba contenta de que esa incómoda conversación hubiera terminado. Sin embargo, lo que más la alegraba era haberse librado de esa eterna aprovechada. Rebeca y ella eran amigas desde la escuela. Incluso en aquellos tiempos, su amiga tenía la costumbre de montarse en la espalda ajena. Al parecer, los genes de la madre también habían pasado al hijo. Esa mañana, Martina estaba ocupada en la cocina. Tarareaba en voz baja algo alegre mientras miraba el reloj de vez en cuando. Mina estaba sentada humildemente en una silla. La niña observaba los ágiles movimientos de su madre, pero no estaba de buen ánimo. Martina le guiñó un ojo a su hija. ¿Por qué estás tan seria? Mira qué buen día hace. Mina suspiró profundamente. Mamá, ¿de verdad crees que el buen tiempo es lo más importante? Hay cosas mucho más importantes. En la voz de su hija de 8 años, la amorosa madre detectó un matiz de desesperación. Se agachó junto a la niña y la miró a los ojos. Mina, ¿por qué estás tan seria? ¿Ha pasado algo en la escuela? La niña volvió a soltar un suspiro profundo. Mamá, en la escuela todo está perfecto, soy la mejor de la clase. Entonces, ¿de dónde viene esa tristeza universal en mi pequeña? El rostro de la niña reflejaba una mezcla de emociones, pero Martina esperaba pacientemente a que Mina le contara por sí misma sus problemas. Mina suspiró de nuevo, de manera significativa, y luego dijo: Mami, estoy de mal humor porque pronto será mi cumpleaños. Martina exclamó sorprendida. Es la primera vez que veo a alguien que no se alegra por eso. Mina se levantó, y la madre no tuvo más remedio que seguir su ejemplo. La niña dio unos pasos por la cocina y, de repente, miró por la ventana abierta. Mamá, tú misma me decías cuando era más pequeña que soy especial para ti y para papá. Por eso mis deseos no son como los de los demás niños. Martina intuyó a dónde quería llegar su hija. La abrazó con ternura. Bueno, cuéntame cuáles son tus sueños. Haré todo lo posible para cumplir tus deseos. El ánimo de Mina cambió de inmediato hacia algo más positivo. Se abrazó a su madre y, con voz llena de emoción, susurró: Mami, quiero tener un cumpleaños como el de Liana Jiménez. Hace poco, unos 2 meses atrás, una compañera de clase de Mina celebró también su 8º cumpleaños. Los padres de Liana eran gente acomodada y pudieron organizar una gran fiesta infantil. Invitaron a toda la clase, los niños se divirtieron con animadores y la celebración terminó con fuegos artificiales. Mina estuvo impresionada por aquella increíble fiesta durante más de una semana y ahora deseaba organizar un evento igual de espectacular que el de su amiga. Mina miraba a su madre con esperanza, deseando escuchar una respuesta positiva. Comenzó a argumentar para convencerla. Mami, tenemos una casa grande y mucho espacio en el patio. Si no llueve, podemos hacer la fiesta al aire libre. Para darle más énfasis, la niña gesticulaba animadamente. Martina sonrió. Cariño, por supuesto que organizaremos una gran fiesta en tu honor. Cuando papá regrese, lo discutiremos juntos. Mina exhaló aliviada. Gracias, mami.
Pensé que ibas a decir otra vez que no tenemos dinero, porque papá todavía no encuentra trabajo. Mamá, ¿por qué tiene tan mala suerte con el trabajo? ¿Será porque siempre se cruza con gente mala? Martina volvió a sorprenderse. ¿Gente mala? ¿De dónde sacaste esas palabras? Mina se encogió de hombros. La maestra nos contó que antes, cuando no había aviones, metro ni edificios grandes, y la gente vivía en cabañas, había Slitny por todas partes. Las personas no los podían ver porque eran invisibles, como fantasmas, y se dedicaban a hacer travesuras. Martina soltó una risa forzada. No, Minita, tu papá tiene otros problemas. Aunque los Slitny también existen. La niña rió alegremente. ¿Y el principal Slitny es la abuela Rebeca? ¿Acerté? Martina debería haberse indignado, ya que no se debe hablar así de los mayores, pero estaba completamente de acuerdo con su hija. Su suegra era la principal influencia negativa que afectaba profundamente a Valerio. De repente, un olor a quemado inundó la cocina y Martina corrió hacia la estufa. Mina, por estar hablando contigo, casi nos quedamos sin comida. Ve a tu cuarto, no estorbes. En cuanto a tu cumpleaños, no te preocupes, tu papá y yo encontraremos una solución. La niña salió corriendo alegremente hacia su habitación. Martina la despidió con una mirada cariñosa y recordó con gratitud a su padre. Fue gracias a Sergio que la familia López tenía un hogar cómodo y espacioso. Los padres de Martina se divorciaron cuando ella tenía aproximadamente la misma edad que Mina, pero la separación fue tranquila, sin escenas ni insultos mutuos. Sergio simplemente recogió sus cosas en silencio y se fue. Al despedirse, le dijo a su esposa: Victoria, no quiero que nos separemos como enemigos. Si puedes, perdóname y recuerda que siempre estaré aquí para ayudar si surge algún problema. Su padre actuó como un verdadero hombre, no reclamó su parte de la vivienda, aunque tenía derecho a la mitad. Claro, no había mucho que dividir, un pequeño departamento de 2 habitaciones conectadas y un baño compartido. Más tarde, Martina supo por su madre que su padre se había enamorado de otra mujer. Ese romance tampoco resistió la prueba del tiempo, pero eso ocurrió mucho después. En ese entonces, Martina era una niña en una edad vulnerable, cuando incluso un evento menor pero desagradable podía parecer una tragedia. Le dolía aceptar que su papá había preferido otra familia, pero nunca se atrevió a juzgarlo, y Victoria siempre cortaba cualquier intento de hablar del tema. No te atrevas a enfadarte con tu padre. No te ha abandonado, siempre te ayuda y nos dejó el departamento. Por eso, debemos agradecerle. Además de dejarles la vivienda, Sergio ayudaba regularmente con dinero. Cuando Martina terminó la escuela, le dijo: Hija, entra a la universidad. Hoy en día, solo las personas educadas pueden encontrar un trabajo bien remunerado. Te apoyaré en lo que sea necesario. Martina ingresó a la Facultad de Pedagogía. Siempre había soñado con estudiar idiomas extranjeros. Sin embargo, la tranquila vida de su pequeña familia se vio interrumpida por una tragedia. Victoria murió en un accidente. Tras el divorcio, Victoria decidió emprender un pequeño negocio. En aquel entonces, la actividad más rentable y atractiva era el comercio de ropa de moda, y Victoria se involucró en ello con optimismo. Junto con otras comerciantes, viajaba a Europa para traer mercancías. Su negocio prosperaba, y pronto logró comprar un pequeño puesto ubicado justo en la entrada del mercado de la ciudad. Con el tiempo, esa ubicación estratégica desempeñó un papel fatal en su destino. La tragedia ocurrió a principios de invierno, cuando las heladas seguían a los deshielos. Debido al clima inestable, el área frente a la entrada del mercado parecía una pista de hielo, donde las personas solían caerse y los coches derrapaban. Comerciantes y visitantes del mercado enviaron quejas a la alcaldía y otras instituciones, pero solo recibieron respuestas formales. Martina recuerda cómo su madre a menudo se lamentaba al respecto. La gente se cae, se rompe brazos y piernas, y a nadie le importa.
Ya no sabemos a quién más quejarnos de tanta indiferencia. Martina le sugirió que llamara a la televisión para abordar el problema. Victoria se alegró con la idea. Hija, tienes razón. Hoy mismo hablaré con los nuestros. Con los nuestros se refería a todos los comerciantes del mercado. No se sabe si llegó a compartir su idea con sus compañeros, pero mientras tanto decidió mejorar la situación frente a su pabellón por su cuenta. Tomó un pequeño balde con una mezcla de arena y sal y comenzó a esparcirla por la zona alrededor de su puesto. En ese momento, una furgoneta estaba saliendo del mercado y el conductor no vio a la mujer a tiempo. Cuando la notó, intentó frenar, pero el vehículo comenzó a derrapar, se deslizó descontroladamente y terminó yendo hacia el pabellón. Los servicios médicos llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada por la mujer. Incluso en sus últimos momentos, Victoria bromeó. Este maldito hielo es peor que las fuerzas del mal, me ha arruinado toda la venta de hoy. La mujer falleció camino al hospital. Los médicos dijeron que, aunque hubieran llegado a tiempo, no habrían podido salvarla debido a una hemorragia masiva y daños graves en todos sus órganos internos. Sergio fue a ver a su hija tan pronto como se enteró de la muerte de su primera esposa. Se encargó de todos los trámites relacionados con el funeral y luego ayudó a Martina a gestionar la herencia. Siempre le recordaba: Martina, recuerda que no estás sola en este mundo. Pase lo que pase, siempre te ayudaré. Sergio cumplió con esa promesa. Incluso después de divorciarse de su segunda esposa y mudarse a trabajar al otro lado del país, Martina nunca dejó de recibir su apoyo. Las diferencias entre padre e hija surgieron cuando ella conoció a Valerio. Sergio no era hipócrita, pero siempre había sido crítico con las relaciones de convivencia sin matrimonio formal. No le agradaba ni su yerno ni la rapidez con la que se mudó al departamento de su hija. Sin embargo, no quería destruir la felicidad de Martina y le dijo con cautela: Martina, deberían casarse primero y luego vivir juntos. Para ese momento, Martina ya había terminado la universidad y llevaba varios años trabajando como maestra. La advertencia de su padre provocó en ella una respuesta irónica. Papá, ya no estoy en edad de seguir esas formalidades. Claro que formalizaremos nuestra relación, pero más adelante, así que no te preocupes por eso. El apresurado traslado de Valerio al hogar de Martina lo justificó diciendo que la madre de su futuro esposo era una mujer joven y atractiva y también tenía derecho a rehacer su vida. ¿Acaso también se casó? Martina se sintió algo incómoda con esa pregunta, ya que nunca hablaban de temas tan delicados. Algo así, papá. Valerio le contaba que incluso en la escuela se burlaban de él por los constantes matrimonios de su madre, y que ahora, siendo adulto, se sentía incómodo viviendo con ella. Rebeca tenía una peculiar preferencia por los hombres mucho más jóvenes que ella, casi de la misma edad que su hijo. Ese detalle sorprendió a Sergio, quien incluso llegó a sentir pena por su yerno. Vaya, no tuvo suerte el muchacho. Pero ¿qué le vamos a hacer? Los padres no se eligen. Después de esa conversación, Sergio dejó de criticar que su hija viviera con Valerio sin estar casados. Sin embargo, cuando Martina quedó embarazada, el tema volvió a surgir. ¿En qué están pensando? ¿Vas a dejar que tu hijo crezca sin padre estando su padre vivo? Martina intentó justificar su decisión diciendo que, como madre soltera, recibiría subsidios que podrían ahorrar para comprar una vivienda más grande. Sergio sabía perfectamente que eso no era más que una excusa. Un día, cuando Martina estaba sola en casa, su padre le dijo: He estado pensando mucho y decidí ayudarte nuevamente con la vivienda. Hay varias opciones para mejorar tus condiciones de vida, pero elegí una en particular. Martina notó que su padre enfatizó 2 veces la palabra tus y le pidió que le explicara el motivo de ese énfasis. Sergio respondió: Hice énfasis en esa palabra porque tu Valerio no me gusta, aunque tú lo defiendas. Es un holgazán que simplemente te está utilizando, y mi ayuda no debería extenderse a él. Martina exclamó:
Papá, no estás siendo justo. Valerio es muy bueno. Simplemente no lo conoces bien todavía. Pero Sergio no dejó que su hija continuara. No interrumpas a tu padre. He tenido suficiente tiempo para darme cuenta de que tu esposo lleva un estilo de vida parasitario. Pero si a ti te parece bien, puedes soportarlo. Ahora estamos hablando de otra cosa. Hizo una pausa y miró a su hija con sorpresa. Me confundí por completo. Recuérdame, ¿en qué me quedé antes de que me distrajeras con lo de tu Valerio? Con un tono desafiante, su hija respondió. Hoy, en tu orden del día, está el tema de la vivienda. Sergio se animó. Exacto. Para cualquier persona, el entorno donde vive es muy importante. Sin duda, este departamento es pequeño incluso para dos, y si llega un bebé, será imposible moverse. Me interesa saber qué piensa tu Valerio al respecto. Esa pregunta tomó por sorpresa a Martina, quien comenzó a explicar con inseguridad. Papá, Valerio ya tiene demasiados problemas en la cabeza como para pensar en eso. En su trabajo le surgieron problemas serios porque lo trasladaron a un puesto con menor salario. Pero son dificultades temporales porque planea cambiar de empleo. Ortega no dejó pasar la oportunidad de criticar al yerno. A los buenos empleados no los relegan a puestos peores, normalmente las empresas valoran a personas así. Pero tu pareja no entra en esa categoría, porque está acostumbrado a vivir a costa de otros. Por eso te pregunto tantas cosas, hija. Antes de tomar una decisión importante, necesito garantías y, lamentablemente, no las tengo. Martina lo miró desconcertada. Papá, ¿de qué garantías estás hablando? Ortega se aclaró la garganta. De esas que protegerán a futuro tanto a ti como a mi nieto o nieta de problemas. Bueno, dejemos la teoría y pasemos a la práctica. Este departamento se puede cambiar por otro más amplio con un pago adicional, o bien se puede vender y comprar una casa en las afueras. De hecho, estuve buscando anuncios y encontré una opción interesante en las afueras. Si quieres, podemos ir a verla. La joven mujer se sintió perdida. Papá, pero Valerio y yo no tenemos dinero para la diferencia. Ortega la miró con compasión. Otra vez Valerio. Parece que estás obsesionada con él. Ay, hija, hija. Martina, sabes que cuando empiezo algo, ya he pensado en todos los detalles. Yo me haré cargo de la diferencia. Martina no podía creer tanta felicidad repentina. Corrió a abrazar y besar a su padre. Al día siguiente, fueron juntos a un pequeño pueblo junto a la ciudad. La propiedad que estaba a la venta cumplía perfectamente con las expectativas de Martina, una superficie total de casi 100 metros cuadrados, un gran terreno alrededor, una cocina espaciosa y edificaciones auxiliares. La joven confesó. Papá, estoy en shock total. Una casa así solo se puede soñar. Claro, necesitará una renovación seria, pero estoy segura de que juntos podremos hacerlo. ¿Juntos? Sergio miró fijamente a su hija y Martina, bajo su pesada mirada, se sonrojó. Sí, los dos, mi esposo y yo. No te lo dije antes porque quería que fuera una sorpresa. Valerio y yo hemos decidido formalizar nuestra relación. Pero no creas que lo hacemos por presión tuya. Valerio fue quien decidió que ya era hora de dejar esta incertidumbre, especialmente porque pronto será padre. El rostro de Ortega mostró desconcierto. Está bien que me lo digas. Pero creo que tendremos tiempo de terminar con todo antes de su boda, si es que se lleva a cabo. El plan de su padre era cubrir todo el costo de la operación inmobiliaria bajo la condición de que la casa estuviera a su nombre. Al principio, Martina no recibió la propuesta con entusiasmo. Papá, no entiendo por qué tantas complicaciones. ¿Es que no confías en mí? Sergio exclamó. No confío en tu actual ni en tu futuro esposo, y nunca lo he ocultado. Y ni se te ocurra hablarle a Valerio de nuestros planes, por lo que pueda pasar.
Para Martina, esa conversación fue incómoda y evitó preguntarle a su padre qué otras complicaciones podrían surgir al registrar la compra de la casa. De todos modos, Valerio no mostró mucho interés en los trámites legales. Cuando se enteró de que pronto habría cambios positivos en la familia, comentó entusiasmado: «Pensé que íbamos a pudrirnos toda la vida en ese pequeño departamento. Tu padre, Martina, es realmente un gran tipo. Tener nuestra propia casa es increíble. Me imagino la cara de mi mamá cuando lo sepa». La futura madre comentó tímidamente: «Valerio, la casa no es nueva. Para ponerla en condiciones, necesitaremos mucho esfuerzo y también dinero». Fue un comentario con indirecta hacia los problemas crónicos de empleo de Valerio, pero él no captó el mensaje. La tomó en brazos y comenzó a girar con ella por la habitación. «Martina, qué increíble regalo de bodas nos hizo tu padre. No te preocupes, voy a hacer una reforma en nuestra casita que todos van a envidiar». Las promesas de Valerio quedaron en palabras vacías. Martina, a pesar de su embarazo, pasaba las noches colocando papel tapiz y pintando los suelos, ignorando su estado. Quería preparar la habitación para su primer hijo, y logró hacerlo. Más tarde, tras el nacimiento de su hija, Martina trabajaba sola en el jardín para mejorar su hogar. Su padre seguía ayudándola económicamente y, cuando iba de visita, intentaba involucrar a su yerno en los trabajos, pero Valerio siempre encontraba excusas para evitar el esfuerzo físico. Al mediodía, el cabeza de familia no apareció. También cenaron solas Martina y Nina. Inspirada por la promesa de su madre, la niña hablaba sin parar. Primero anunció su plan para el cumpleaños. «Mamá, ¿puedo invitar a todos mis amigos a mi fiesta?». Martina respondió con una sonrisa: «Claro que puedes. Es tu día, y quiero que se cumplan, si no todos, al menos la mayoría de tus deseos». La niña se quedó pensando por un momento y luego sonrió misteriosamente. «También invitaré a Liana Jiménez. Y tenemos que llamar a la tía Ofelia, porque es mi madrina. Y al tío Ivón también, porque es el esposo de la tía Ofelia». Martina esperaba que su hija siguiera enumerando a las personas que quería invitar a su fiesta, pero Mina se quedó callada. Por la expresión de su rostro, era evidente que estaba pensando intensamente en algo. Con cautela, la madre preguntó: «Mina, ¿ya mencionaste a todos? ¿O se te olvidó a alguien?». La niña, sin ninguna vergüenza, respondió: «Mamá, si piensas que olvidé a la abuela, estás equivocada. Pero no es necesario invitarla, porque vendrá sola. Aunque sería mejor que no lo hiciera, porque siempre le gusta arruinarle el ánimo a todos». La madre, sorprendida, exclamó: «Mina, no se habla así. Solo tienes una abuela y debes respetarla y quererla». La pequeña respondió a la observación de su madre de una manera muy madura: «La abuela Rebeca es muy rara, siempre habla solo de ella misma y me habla como si tuviera 5 años. Por cierto, mamá, nunca me ha dado un buen regalo, aunque siempre promete. Apuesto a que en este cumpleaños me traerá alguna tontería. Pero la tía Ofelia siempre me da regalos geniales, por eso la quiero más que a Rebeca». Las revelaciones de su hija desconcertaron completamente a la joven madre. Ella sabía que no tenía sentido convencer a la niña de que la abuela era buena, porque los niños pequeños son muy sensibles a la falsedad y su suegra mentía todo el tiempo. Después de una cena abundante, Mina empezó a quedarse dormida, y varias veces Martina intentó mandarla a la cama. Pero cada vez, la niña decía: «Mamá, quiero contarle a papá cómo será mi cumpleaños. ¿Puedo esperar un poquito más para que él llegue?». Como el cabeza de familia se estaba retrasando y no respondía a los teléfonos, Martina le dijo: «Mina, mañana por la mañana podrás contarle todo a papá. Ahora vete a dormir, ya es tarde. Papá solo se ha retrasado, pero pronto llegará». La mujer no creía en lo que intentaba hacerle creer a su hija. Probablemente por eso la niña, con sarcasmo, preguntó: «¿Se trabaja de noche?».
Me parece que papá solo te está engañando diciendo que busca trabajo, pero en realidad está en otro lado. Después de soltar todo lo que pensaba, Mina se fue a su habitación, llevándose a la ardillita. Este dulce juguete le había regalado Ofelia Caballero en su último cumpleaños, la mejor amiga de Martina y, además, madrina de Mina. El cabeza de familia regresó a casa poco antes de la medianoche. De él emanaban una mezcla de varios olores. En ese bouquet, claramente predominaba el olor a alcohol y el tenue aroma de un perfume femenino. Martina estaba tan cansada después de todo el día que ya no tenía fuerzas para interrogarlo. Solo lo regañó sin maldad. Valerio, ya casi son las 12. ¿Dónde puedes estar tan tarde? Aunque la pregunta de su esposa no tenía nada de reproche, Valerio reaccionó a la defensiva. ¿Qué insinuaciones son esas? Estaba buscando trabajo. Y en todo caso, no tengo que rendirte cuentas a ti. Con mucha calma, la mujer le recordó. Valerio, eres mi esposo y yo tengo derecho a saber dónde vas. Tal vez no te habría preguntado esto si hubieras llegado un poco antes y no olieras a perfume de mujer. El hombre abrió los ojos sorprendido, pero entendió que no tenía sentido seguir negando. Sí, hoy huelo diferente, pero no es mi culpa. Es todo por tu amiga Ofelia. Ella me metió en una compañía maravillosa, con gente muy importante. Martina sintió que su ánimo se aliviaba. La ira hacia su esposo se disipó al instante y con simpatía le preguntó: ¿Ofelia te prometió ayudarte con el trabajo? Valerio entró en la sala con sus zapatos de calle. En otras circunstancias, Martina le habría hecho una observación, pero esta vez no quiso hacer un escándalo por una falta menor de su marido. En cambio, se acercó rápidamente a él. Valerio, déjame ayudarte. ¿Qué pasa con el trabajo? El hombre se quitó las zapatillas y permitió que su esposa le sacara la chaqueta. Querida, todo está bien. Las cosas se han movido porque se han involucrado unas personas importantes. Claro, gracias a Ofelia. Tendremos que agradecerle debidamente. Martina prometió. Claro, Valerio, el bien se debe devolver con bien. Seguro que le daremos las gracias a Ofelia, pero no ahora. El hombre levantó las cejas sorprendido. ¿Y por qué no ahora? Como si se estuviera justificando, la mujer comenzó a explicar. Querido, quizás olvidaste que nuestra hija cumple años la próxima semana. Mina sueña con invitar a sus amigos de la escuela, y nosotros no podemos negarle a nuestra única hija un pequeño placer. Valerio saltó del sofá. Su rostro comenzó a cambiar con diferentes expresiones, como si fuera una máscara interactiva. Esta expresión tan viva sorprendió a Martina. Se acercó a su marido. Valerio, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Él se levantó, adelantando un pie. ¿Qué me pasa? Nada fuera de lo normal. Simplemente esperaba algo de tu ayuda. Específicamente, la cantidad de dinero que guardas en tu escondite. Perdón, tropecé con tu escondite, pero ahora entiendo que ese dinero será destinado a limonadas y otras golosinas. Martina se quedó desconcertada. Valerio, pero eso es para el cumpleaños de nuestra hija. El hombre lanzó una mirada furiosa a su esposa. Y yo necesito dinero para el trabajo. Personas inteligentes me han propuesto invertir en un proyecto prometedor. La mujer lo interrumpió. ¿Dar el dinero así, sin más? Pensé que estabas buscando un trabajo de verdad y ahora otra vez quieres meterte en algo. Valerio gritó. ¿Qué entiendes tú? Este es un negocio seguro al 100%. Si no me crees, escucha a tu amiga. Pregúntale mañana a Ofelia, ella te lo confirmará. A Martina no le apetecía seguir con esta conversación por la noche, además, el ruido del debate podría despertar a Mina. Murmuró suavemente. Está bien, mañana le preguntaré todo a ella, pero ahora vamos a dormir. Con paso inseguro, Valerio se dirigió a la habitación, repitiendo en voz alta. Ustedes,
las mujeres, no entienden nada. Piensan que el dinero viene fácil, pero no te preocupes, Martina, te voy a enseñar a respetar a tu marido. Esa noche, Martina no logró dormir. Para no despertar a su esposo, se levantó en silencio y se dirigió a la cocina. Casi hasta el amanecer, se quedó junto a la ventana observando el resplandor lejano de las estrellas. Esas luces celestes eran la personificación de sus sueños. Parecía que estaban tan cerca, solo tenías que extender la mano y tocarlas. Muchas veces en su vida, Martina extendió la mano, pero las estrellas solo se reían de su ingenuidad. El destino los unió en una de las escuelas de la ciudad, donde trabajaba Martina. Valerio estaba haciendo su práctica allí. Su presencia en un equipo completamente femenino causó una agitación comprensible. Incluso las profesoras más experimentadas se miraban en el espejo, arreglándose con esmero. La subdirectora también se veía más joven y compartía con entusiasmo su emoción con las colegas. «Chicas, qué guapo nos mandaron. Si nos esforzamos, él volverá a nosotros después de terminar la universidad». Una profesora más joven comentó: «Que venga el chico, al menos romperá la monotonía del ambiente femenino y nosotros le enseñaremos los secretos de la profesión». La subdirectora la miró severamente por su comentario ambiguo. «Clara, deberías pensar en tus propios problemas, no en los jóvenes practicantes. En tu clase los resultados no son nada del otro mundo, van al final de la lista». Como Martina Ortega llevaba solo unos pocos meses trabajando allí, no participó en la conversación, aunque el estudiante en prácticas también le había causado una gran impresión. Evaluaba objetivamente sus propios atributos físicos y sabía que tenía pocas oportunidades de conquistar el corazón de un chico tan guapo. Pero en la vida a menudo suceden cosas sorprendentes. Algo similar le ocurrió a la joven profesora Ortega. Literalmente, al segundo día de su impresionante debut, Valerio se acercó a Martina. «Si no me equivoco, ¿usted trabaja aquí desde hace poco?». La joven se sintió algo avergonzada, pero trató de no mostrarlo. «Sí, llevo solo 3 meses. Enseño japonés en los cursos superiores». López la miró respetuosamente. «Oh, siempre he tenido problemas con los idiomas extranjeros. Ni las clases particulares me ayudaron». Los jóvenes empezaron a charlar y por la tarde salieron juntos de la escuela. Valerio propuso dar un paseo y Martina aceptó. Él le contó con gusto sobre sus logros deportivos y sus planes para el futuro. De él emanaba confianza y fue precisamente esa cualidad la que conquistó a Martina, que no tenía experiencia en temas amorosos. Cuando Valerio terminó su práctica, su relación no se detuvo, el joven le llamaba todos los días y los fines de semana la visitaba. El rápido desarrollo de su romance se vio favorecido por el hecho de que Martina tenía un departamento propio. En un arrebato de sinceridad, Valerio le habló a su amiga sobre las rarezas de su madre y Martina no pudo evitar mostrar sus emociones. «Valerio, me imagino lo difícil que debe ser para ti. Puedes quedarte a vivir conmigo si no te molestan esas condiciones». En ese entonces, Valerio López, aún estudiante, no se atrevía a soñar con semejante suerte, aceptó con gusto la propuesta de Martina. «Gracias por tu comprensión. Pero no pienses, Martina, que tengo intenciones ocultas contigo. Quiero que seamos buenos amigos». El periodo de amistad resultó ser breve, pero ni Martina ni Valerio se arrepintieron de haber llevado su relación al siguiente nivel. Al principio, mientras Valerio seguía estudiando, él ayudaba a la joven con gusto, pero después de terminar la universidad, el chico cambió drásticamente, se volvió irritable y siempre estaba insatisfecho. Martina no se enojó con él y siempre lo justificaba en sus conversaciones con amigas o con su padre. «Valerio está pasando por una etapa difícil, no puede encontrar un trabajo que le guste». En efecto, Valerio no tenía suerte en lo profesional. Justo después de graduarse, consiguió trabajo como profesor de educación física en la escuela donde Martina trabajaba, pero el ambiente femenino le resultaba desagradable.
Siempre tenía conflictos con la subdirectora y un día ella no soportó más. Valerio, tenía una mejor opinión de ti, pero nos has decepcionado, así que tendremos que separarnos. Valerio dejó la escuela sin remordimientos y le decía a Martina: no pasa nada, son solo problemas temporales. Voy a descansar un poco y luego encontraré un trabajo tan bueno que esas brujas se arrepentirán de haberme tratado así. Con brujas se refería al personal con el que no se había llevado bien. Martina, por modestia, no le recordó que ella formaba parte de ese mismo grupo. Valerio descansó durante 2 largos meses. Durante ese tiempo, sus ahorros se agotaron y Martina empezó a recordarle a su amado su promesa. Valerio, ya es hora de que pienses en conseguir trabajo. Nos hace falta el dinero urgentemente. Él reaccionó de inmediato. Y yo pienso todo el tiempo, día y noche, pero no se me ocurre nada. ¿Acaso no quieres que trabaje de cargador o en la construcción? Esa respuesta sorprendió a Martina. Ahí también trabajan personas. No te creas superior a los demás. En lugar de quedarte en casa, podrías haber dado una vuelta por la ciudad, preguntar por ahí. Parece que la conciencia de Valerio no se había apagado por completo y decidió recordarle su existencia. Por alguna razón, al día siguiente Valerio pasó a la fase activa de búsqueda. Por la noche regresó a casa de buen ánimo. Martina, puedes felicitarme. He encontrado el trabajo de mis sueños. Es en un centro de fitness, necesitan urgentemente un entrenador. Ya entregué mi solicitud y mañana empiezo. Es solo medio turno por ahora, pero me prometieron darme jornada completa después del año nuevo. En el centro de bienestar, Valerio no aguantó ni medio año. Luego trabajó durante casi un año en el servicio social, pero el salario era bajo. Después, Valerio se contagió de la idea de abrir su propio negocio, pero aquí también fracasó casi desde el inicio. Para mantenerse a flote, Martina tuvo que buscar ingresos adicionales. Sin embargo, después del nacimiento de su hija y la mudanza a la nueva casa, tuvo que dejar la escuela y en la institución educativa del pueblo ya no había vacantes. Cuando el marido se enteró, le gritó: ¿por qué no me consultaste? ¿Por qué no pensaste cómo vamos a vivir? En respuesta a estas injustas recriminaciones, ella le dijo: no puedo dividirme en partes porque soy un ser humano, no una máquina. Y yo también tengo derecho a hacerte exactamente la misma pregunta: ¿por qué aún no trabajas? A Valerio no le gustaron nada los reproches de su esposa, pero no se desconcertó. Martina, no te compares conmigo. Mi situación es completamente diferente. La mujer respondió con amargura. Ah, ya veo, tu situación es como dice el dicho: el trabajo no es lobo, no se escapa al bosque. A Valerio no le gustó en absoluto la desobediencia de su esposa, pero no quiso empeorar la situación y, con tono conciliador, pidió: Martina, no discutamos. Sé que no tengo razón y trataré de corregirlo. Últimamente mis nervios están por los suelos. Por supuesto, Martina perdonó a su esposo y una vez más creyó en su promesa. Para que su pequeña familia se mantuviera a flote, ella comenzó a dar clases particulares y, por la noche, hacía traducciones de artículos por encargo. Su marido le expresó simpatía. Mi pobrecita, debes estar agotada. Me encantaría ayudarte, pero, lamentablemente, no hablo ningún idioma extranjero. Al principio, Valerio sentía algo de incomodidad moral al ver que su esposa trabajaba mientras él seguía de vago, pero con el tiempo ese sentimiento se fue apagando. Tampoco hubo ningún tipo de apoyo por parte de su suegra. Varias veces, Martina se quejó con Rebeca sobre el comportamiento de Valerio, pero ésta la interrumpió bruscamente. Querida, ¿pensabas que la vida matrimonial es fácil? Si quieres que tu marido no se escape, prepárate para hacer sacrificios. Yo también renuncié a muchas cosas para intentar mantener mi familia, pero me fue catastróficamente mal en la vida personal. Luego, la suegra se adentró en los detalles de su vida.
Sin el menor atisbo de vergüenza, le contó a su nuera sobre sus matrimonios oficiales y divorcios, y Martina pensó, Dios mío, líbrame de una vida así. Prefiero soportar las travesuras de Valerio antes que cambiar de maridos tan a menudo. En casi 10 años de matrimonio, Martina nunca había pensado en el divorcio, ni siquiera lo consideraba, porque estaba convencida de que Valerio era el amor de su vida. Ese sentimiento tan elevado era lo que le permitía perdonarle muchas cosas, incluyendo su crónica falta de trabajo. La mayor sorpresa del cumpleaños de Mina fue la aparición inesperada del abuelo. Sergio había decidido no avisar a su hija de su llegada, y cuando por la mañana los López vieron al abuelo en el jardín, donde ya todo estaba preparado para la fiesta, al principio no lo reconocieron. Valerio llamó a su esposa. Martina, mira, alguien está caminando por ahí. La mujer, al principio, desestimó. Probablemente son los organizadores, llegaron temprano. Yo había quedado con ellos a las 10, pero quién sabe qué tendrán en mente. Prometieron que todo lo organizarían ellos mismos. El hombre insistió. De todas formas, míralo. La mujer se acercó a la ventana y gritó. Oh, es papá. Mina, ven rápido, tu abuelo está aquí. Sergio no esperaba una bienvenida tan efusiva. Incluso después de que se calmaron las primeras emociones, la nieta no se separó de él ni un paso. Le regaló una tableta y toda una colección de muñecas Barbie con ropa. Aquí tienes, nieta. Espero que recuerdes a tu abuelo. El regalo del abuelo causó una alegría indescriptible en la niña, quien luego presumió ante sus compañeros de clase. No menos valioso fue el presente que le dieron los esposos caballero. El regalo fue un patinete eléctrico nuevo. El regalo de la abuela quedó muy por detrás en comparación con los demás. Rebeca alegró a la nieta con un juego de té con imágenes de animales divertidos. Mina le agradeció educadamente. Gracias, abuela, y se llevó el set a casa. Cuando la niña regresó con los demás invitados, solo miraba de reojo a la abuela, pero no se separaba de su abuelo. Rebeca miraba celosamente en esa dirección, pero esta vez se comportó con bastante discreción, sin llamar la atención sobre sí misma. Martina ni siquiera notó en qué momento desapareció la suegra. Sin embargo, sí vio cómo su marido intercambiaba miradas nada amistosas con Ofelia, su amiga de la infancia. La madrina de la celebrante se sentía bastante cómoda en compañía de los niños. Jugaba y danzaba con ellos. En medio de la diversión, Valerio se unió al grupo. El esposo de Ofelia, Ivón, observaba todo con indiferencia, y Martina pensó, probablemente me pareció que entre Ofelia y Valerio había algo más. Todo esto debe ser por el cansancio y los problemas domésticos. Necesito tener paciencia y esperar. Sin embargo, Martina no podía explicarse a sí misma qué era lo que más deseaba después de tantos años de desilusiones. Según el guión, la fiesta infantil terminó con fuegos artificiales. Mina estaba radiante y Martina sentía satisfacción de que al menos uno de los sueños de su hija se hiciera realidad ese día. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, no notó cuando desapareció su marido, parecía haberse esfumado. La pareja caballero también se fue sin despedirse. Sergio notó que su hija estaba algo preocupada. Martina, ¿qué te pasa? No te veo como siempre. Intentó tranquilizar a su padre. Papá, todo está bien. La fiesta fue un éxito. Lo único que no entiendo es, ¿dónde se ha metido Valerio? ¿Lo has visto por casualidad? Ortega respondió rápidamente. No, no lo he visto. Tal vez fue a despedir a tus amigos. Poco después, Valerio regresó y confirmó la versión dada por su suegro. Tenía que hablar con Ivón. Es sobre el trabajo. El suegro lo miró con sospecha. Es la primera vez que escucho que antes de conseguir un trabajo hay que hacer alguna clase de negociaciones. ¿Estás tramando algo, yerno? Valerio le lanzó una mirada fulminante y salió disparado de la cocina.
Estaba tan molesto con su suegro que no fue a despedirlo por la mañana en la estación. Pero cuando su esposa y su hija regresaron a casa, le dijo lo que pensaba. Martina, no entiendo qué está pasando entre nosotros. ¿Por qué tu padre toma decisiones en nuestra casa como si fuera la suya? La mujer respondió con una sonrisa irónica. En realidad, así es, él es mi padre y abuelo de Mina. Esa respuesta no tranquilizó a López. Quería lograr lo principal de su esposa, que satisficiera sus ambiciones, pero para eso necesitaba ganarse su confianza. Valerio miró a su esposa con una expresión de adulación. Martina, ¿tal vez descansamos un poco? En otro momento, Martina habría aceptado gustosamente el juego de su marido, pero de repente recordó cómo él miraba a Ofelia con avidez, cómo se lanzaban miradas cómplices, olvidándose de la presencia de sus parejas. A Martina no le gustaba empezar un enfrentamiento delante de su hija, así que le dijo a Mina. Mina, ve a jugar. Necesitamos hablar con papá. Cuando la niña se fue, la mujer miró a su esposo directamente a los ojos. Valerio, ¿tal vez es hora de terminar este juego? Dime concretamente qué es lo que quieres de mí. Él sonrió con desdén. Está bien, te lo diré directamente, necesito dinero urgentemente. Me metí en un gran lío y ahora no sé cómo salir de él. Ofelia me prometió ayudar, pero su marido, el tonto, es un necio. En fin, necesito dinero. Y como actualmente no tengo trabajo, tú deberías ayudarme. Un asombroso sentimiento de calma la envolvió, como si fuera una manta. No quería indignarse ni reprocharle nada a su esposo, solo lo miraba a los ojos, observando sus ojos errantes, sin poder entender por qué, durante estos 10 años, no se había dado cuenta de que su marido le mentía constantemente. Pero Valerio esperaba ansioso su respuesta, y Martina, tras una larga pausa, dijo: Valerio, sabes perfectamente que no tengo dinero. Si no fuera por mi papá, no sé dónde estaríamos ni qué estaríamos comiendo. De repente, el hombre se arrodilló frente a ella. Martina, pero tú puedes pedir un crédito en el banco. La mujer volvió a sonreír con desdén. ¿Con qué garantías voy a pedir una suma así? López se apresuró a responder. Podemos poner esta casa como garantía. Juntos lo vamos a lograr. Me han prometido un buen trabajo. Pregúntale a Ofelia. Martina sintió aversión hacia el hombre que le estaba pidiendo limosna de rodillas. Valerio, te he perdonado todo durante 10 años y he cumplido todos tus caprichos, pero esta vez tengo que negarte. No voy a hipotecar la casa. Ve a tu madre, que te ayude, aunque sea una vez en su vida. Valerio gritó. Mi madre ya apenas llega a fin de mes y está en mal estado de salud. Lo siento, pero yo tampoco soy una mula. Martina consideró que la conversación había terminado y salió de la casa para ordenar el patio. Unos 5 minutos después, Valerio salió corriendo con una bolsa en la mano. El corazón de Martina se detuvo por un instante, pero no dejó que su preocupación se notara, solo preguntó suavemente. ¿Te vas? Valerio sonrió de manera desafiante. Adivinaste. Si no me encajo en este hogar, buscaré otro lugar. Pero te prometo que vas a lamentar mucho haberme negado un pequeño favor. Martina miró cómo el perfil de su esposo se desvanecía lentamente a lo lejos. En ese momento, recordó, por alguna razón, cómo muchos años atrás su padre se había ido de casa con su madre. Pero en ese entonces todo era muy diferente, aunque en su corazón aún quedaba un resentimiento hacia su padre. La mujer no se dio cuenta de que su hija se había acercado. Mina, como siempre, preguntó con una inocencia ingenua. ¿Papá se fue para siempre? Martina se encogió de hombros. No lo sé, hija. La niña suspiró y dio su propia interpretación. Mamá, son los Slitny. Y tía Ofelia es una Slitny. Vi cómo se susurraba con papá en mi cumpleaños. Probablemente se fue con ella. Que se vaya. Vamos a llamar al abuelo y él va a vivir con nosotros.
Martina nunca pensó que la partida de su marido cambiaría su vida para mejor. Claro, al principio fue difícil aceptar que su marido no se había ido con otra mujer, sino con una amiga. Resultó que Ofelia ya se había separado de Yvonne, pero, a petición de él, seguían actuando como una pareja amorosa en público. Varias veces Martina intentó llamar a su amiga para obtener explicaciones, pero Ofelia había cambiado su número de teléfono. 2 semanas después de la ruptura con su marido, inesperadamente apareció la suegra. Rebeca, como siempre, se comportó de manera descarada, ni siquiera saludó y dijo sin rodeos: ¿Qué, ahora te haces la orgullosa? Vamos, hazlo. No te va a durar mucho tiempo esa postura, pronto se hará justicia. Este comentario puso en alerta a la joven mujer. ¿De qué justicia hablas? Rebeca, sin ser invitada, se sentó a la mesa. ¿No me invitarás a un café? Porque mientras venía en autobús hasta aquí, se me ha secado la boca. Martina sirvió el café en silencio y lo puso frente a su suegra. Esta dio un sorbo ruidoso al café. Bueno, querida, la música no duró mucho. Rebeca soltó una carcajada estruendosa, y en la mente de la nuera apareció el pensamiento: ¿acaso se ha vuelto loca? La invitada le guiñó un ojo misteriosamente. ¿Crees que me he vuelto loca? No. Me alegra que finalmente mi Valerio se haya liberado de ti. Para tu información, ha pedido el divorcio y también la división de bienes. Que el juez lo reparta todo de manera justa. Esta casa, por orden del tribunal, tendrá que ser vendida. Por ella se pueden obtener muy buenos dinero. La suegra cerró los ojos con nostalgia. Valerio me prometió darme dinero para un tratamiento en el sanatorio. Mis nervios no valen nada, porque la vida ha sido tan agitada. Martina escuchaba a su suegra y sonreía en silencio. Al parecer, Rebeca no esperaba tal reacción. Pensaba que su nuera se desgarraría el cabello y rogaría a su hijo por piedad, pero ella permaneció callada. Rebeca preguntó: Martina, ¿por qué sonríes así? La joven mujer no pudo resistir y se rió directamente en su cara. Los planes de ustedes, Rebeca, no se van a cumplir. La suegra reaccionó con agresividad. ¿Y eso por qué? Yo sé de leyes. Todo se divide a la mitad. Dile a tu hijo que no me opongo al divorcio, pero tendrá que buscar trabajo urgentemente, porque yo voy a pedir la manutención de inmediato. En este país las leyes son estrictas, como bien ha señalado. Solo que con la casa no les va a funcionar, Rebeca, porque está a nombre de mi padre. Así que tendrán que posponer el viaje al resort por tiempo indefinido. La suegra quedó en shock durante un largo rato, y Martina incluso pensó en llamar a una ambulancia para ella. Cuando la invitada se fue de su casa, la joven mujer llamó a su padre y le contó todo, y al final añadió: Papá, gracias por todo. Eres el mejor padre del mundo y muy previsor. Si no fuera por ti, tendríamos que dividir los bienes. Por supuesto, Martina tuvo que compartir algunos bienes con su exesposo. No esperaba que la persona con la que había vivido tantos años fuera tan mezquina. Valerio dividía las sábanas y las toallas con minuciosidad y lo hacía con gusto. En ese proceso estuvo presente también la amiga. Ofelia bajó la mirada avergonzada y murmuró, justificándose: Martina, por favor, no nos juzgues. Tú también eres mujer y deberías entender que no se puede mandar al corazón. Martina solo le recordó: Ofelia, además del corazón, también existe la conciencia. Te confié tanto que incluso te elegí como madrina de mi hija y tú estabas detrás de mi espalda con mi marido. Se fueron juntas de la casa y de su vida, el exmarido y la examiga. La joven mujer no sentía nada más que lástima. Le dolía haber desperdiciado los mejores años de su vida con alguien como Valerio López. Después de esos eventos pasaron casi 3 años. El verano estaba por terminar y Martina, con su hija ya más grande, fue a la ciudad en el coche que le había regalado su padre, para comprar todo lo necesario para la escuela. Pasearon durante mucho tiempo por los pisos del centro comercial,
por lo que estaban muy cansadas. Cuando salían de la tienda, cargadas con bolsas y paquetes, un hombre llamó a Martina. El sol brillaba directamente en sus ojos, así que entrecerraba los ojos y no podía ver al desconocido. Mina miró a su madre con condescendencia. «Mamá, ¿no lo reconoces? Es el tío Ivón, el marido de tía Ofelia». Martina se sintió incómoda por no haber reconocido al esposo de su examiga. Caballero les ofreció. «Chicas, ¿qué tal si nos sentamos en algún lugar? La verdad es que he echado mucho de menos mi ciudad y las caras conocidas. Ayer volví de un viaje de negocios, no había estado en casa durante 3 años». A Martina no le gustaba remover viejas heridas, aunque sentía curiosidad por saber cómo le iba a su ex amiga. Pero fue Ivón quien sacó el tema cuando se dirigieron a buscar un lugar cómodo para un refrigerio. «No lo vas a creer, Martina, antes pensaba que la nostalgia por la patria era solo un truco poético de los líricos. Ahora, en carne propia, he sentido lo que es vivir lejos de casa y escuchar todos los días un idioma extranjero. Gracias al traductor, es un buen chico. Bueno, no quiero embriagarles la cabeza con mis historias sobre los negocios». El hombre miró a Martina de forma misteriosa y, lentamente, dijo: «Si te interesa, puedo compartir información sobre nuestros conocidos en común». Martina no sintió ni nerviosismo ni emoción, simplemente le dio curiosidad saber cómo y dónde vivía el padre de su hija. «Ivón, si hubiera sabido que verías a Valerio, te habría pedido que le dijeras que pronto lo estarán buscando». Ivón levantó las cejas sorprendido. «¿Y qué ha hecho?». La joven mujer suspiró. «Nada importante. Valerio simplemente no paga la pensión alimenticia. Han pasado casi 3 años desde nuestro divorcio y nunca ha mostrado interés en ver a nuestra hija o en ayudarla de alguna manera. Los vi en Turquía. Consiguieron trabajo en un restaurante de mala muerte. Ofelia lava los platos y Valerio se hizo guardia de seguridad. No está mal, la uniforme le queda bien. Entré a ese local para comer algo. Tu exmarido se sorprendió al verme y creo que se asustó un poco. Hablamos un poco y me fui». Esa es básicamente toda la historia. Martina miraba pensativamente al frente, sumida en sus pensamientos. «Me da pena por ellos». Ivón entendió a quién se refería. «Y a mí, sinceramente, no me da ni un poco de pena. Como dicen, cada quien recibe lo que merece». Ivón fue el primero en levantarse de la mesa del café donde estaban. «Perdón, me tengo que ir. ¿Les doy un aventón? Si mal no recuerdo, no les queda cerca el camino». Martina le agradeció al hombre. «Gracias, pero vamos en nuestro coche». Ivón las acompañó hasta el estacionamiento, pero no se apresuró a irse. Martina, insegura, sugirió: «Si tienes tiempo, ven a visitarnos». A Martina le pareció que Ivón se alegró de la invitación. «Seguro que iré. Tal vez incluso mañana saque una horita». «Escucha, Martina, si no me equivoco, eres profesora, ¿sabes japonés?». Martina asintió. «No solo japonés. Hablo bastante bien francés y también sé algo de chino». Ivón se alegró mucho. «Qué bien que te encontré. Necesitamos urgentemente un traductor. El chico que trabajaba con nosotros se fue al departamento diplomático y ahora estamos perdidos». Martina aceptó con gusto la invitación de su viejo conocido. El trabajo en una empresa sólida le abrió las puertas a grandes oportunidades. Pero el mayor regalo del destino resultó ser el mismo Ivón. El intento de Ivón y Martina de transformar 2 desgracias en una felicidad fue todo un éxito. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.